contigo. Entonces, cuando haya flemas, abundante líquido tibio, abundante, 3-4 jazas mínimo al día, ¿no? Para expectorar. Y segundo, pues tomar un fluidificante, una sustancia que te ayude a eliminar las flemas. ¿Un jarabe? Un jarabito. Y ahora, cuando la tos está muy seca, por eso no hay plata para comprarse un jarabe, porque un abrilar, un jarabe de esos, ¿cuánto cuesta ahora? Entonces, pues, vayan donde la medicina tradicional ancestral. Cómprense eucalipto, huira, leche, una cucharita de miel de abeja, caliente adentro, en 2 días, chao la tos, se para, así de sencillo. Pero cuando la tos es seca, ojo. Bien, una cosa es introducir aire a los pulmones y otra cosa es la ventilación pulmonar. Nosotros cuando estamos expirando ahora ni se escucha lo que se expira, ¿no? Están ahogando, ¿sí? Deben estar respirando a nuestras anchas, debemos estar respirando, pero nuestra respiración es tan superficial. A veces estudiamos en apnea todo el tiempo, ¿no? Hay que practicar la respiración, y eso se dan cuenta en la noche cuando están descansando. Respiran unas 5 o 6 veces en forma profunda y acostúmbrense a esa respiración. Si es en la boquita, acomódense bien en la cama. Esa es la mejor manera de conciliar el sueño, porque después cae la lengua hacia atrás, la cabeza a un costado y todo, ya están con apnea y demás. Bien. La ventilación pulmonar es ese mecanismo que realizan los pulmones para intercambiar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. ¿A través de qué? A través de las vías respiratorias, que son los bronquios. Desde las fosas nasales hasta los bronquios de primera, segunda y tercera generación, esos son los conductos que van a guiar el aire inspirado. La inspiración no es seca, no es una respiración fría. Ese aire inspirado tiene que prepararse para llegar hacia los pulmones. Tiene que humedecerse y principalmente tiene que calentarse. ¿Para qué? Para que haya un buen lubricante. Entonces las fosas nasales y todas las vías respiratorias están para eso, para preparar ese aire inhalado para que sea fácilmente difusible, para que estos puedan pasar a los tejidos, al cerebro, y luego reaccionar y eliminar el dióxido de carbono. Eso es la respiración normal. Entonces decimos que los componentes principales de la respiración es, en primer lugar, la ventilación. El aire que entra de afuera hacia adentro. Difusión de oxígeno y dióxido de carbono entre los alveolos y la sangre. Transporte de ese oxígeno hacia las células de los tejidos y de ellos traen el dióxido de carbono. Y obviamente la regulación de la ventilación. La ventilación tiene que ser regulada, la ventilación no tiene que ser rápida, no tiene que ser lenta, tiene que ser regular. Y ahí está la frecuencia respiratoria. Normalmente la frecuencia respiratoria de una persona es ¿cuántas veces tú respiras cada cierto tiempo? ¿Cuántas veces tú respiras cada cierto tiempo? No cuando le vemos aquí a sabemos, ¿no? Porque te da taquicardia. Normalmente, ¿cuántas veces uno respira? De 16 a 20 por minuto. 15 a 25 veces por minuto. Eso es lo normal. Por encima de eso ya hay una alteración. Estás respirando muy rápido o estás respirando muy lentamente. Entonces, para eso los valores de referencia para la respiración son esas de 15 a 25 respiraciones por minuto. ¿Qué ha pasado en el COVID? Siempre ponemos ejemplo eso porque es una enfermedad netamente respiratoria. No ha atacado a otros sistemas respiratorios. Entonces, ¿qué han hecho los virus? Han venido acá y han colapsado los alveolos. Esos chapitos lo han colapsado. El aire llegaba hasta aquí
pero ya no pasaba aquí, ya no había la microrespiración o la respiración verdadera, la respiración alveolo capilar. Ahí es donde la sangre se oxigena. No se oxigena cuando esté entrando aquí y llegar acá. Esta es la membrana alveolo capilar. Entonces, si estos estaban colapsados, el oxígeno no llegaba a los capilares, entonces el organismo pedía más, pedía oxígeno. Pero tú estabas respirando, respirabas, pero tu organismo te pedía más. Entonces, ¿qué hacía el organismo? El organismo te ordenaba respirar más veces de lo normal para introducir más oxígeno, porque estaba faltando oxígeno. Pero el organismo nos decía que aquí hay un problema. Y tú empezabas a respirar, y empezabas a una, ¿qué se llamaba la respiración rápida? La taquipnea. Empezabas a hacer eso, pero respirar lo que hay, no podías. Y estabas en estrés, y podías hacer cualquiera de ti en ese momento. Hay personas que se han lanzado por las ventanas de los hospitales, se han cortado las venidas de los brazos, la desesperación de no poder respirar. ¿Se imaginan? Entonces, para eso, ¿qué es lo que se hacía? Se les intubaba y por lo menos le dabas un poco de descanso a esa persona para que no se estrese más. La intubación era un procedimiento más nada, no era una cosa. Entonces, en este caso, esto es lo importante. Aquí está la verdadera respiración y eso lamentablemente se ha cortado. Y cuando colocaban oxígeno por mascarilla y a una determinada presión y todo eso, le dabas un respiro a ese organismo. Pero ¿cuánto costaba el oxígeno? No se podía conseguir el oxígeno. Era un desastre total. Total. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Va por ahí. Mecánica de la respiración, de la ventilación. Los pulmones son como unos sacos realmente, que se pueden expandir y contraer. ¿Qué hacen así? Se expanden. Se contraen, se expanden. Esa es la función del pulmón. Y para eso hay dos mecanismos. ¿Quiénes van a ayudar a ese movimiento? Pues ahí están los músculos respiratorios, la caja torácica, y el músculo más importante que hay de la respiración, que es el Diafragma. ¿verdad? Entonces ese movimiento de arriba hacia abajo del diafragma alarga y acorta la cavidad torácica. Y como la cavidad torácica tiene una forma de un cono truncado, el vértice superior, pues entonces se va a abrir de esa manera. Y el otro mecanismo es la elevación y el descenso de las costillas, o sea, las costillas se elevan y descienden para aumentar o reducir el diámetro de la caja torácica o diámetro anteroposterior. Este mecanismo del diafragma nos da una respiración normal, tranquila, y por eso es que los dos mecanismos importantes que conjuncionan te dan a ese proceso de la ventilación, que es la inspiración y la expiración. Inspirar, introducir oxígeno; expirar, eliminar el dióxido de carbono. Entonces, en este caso, en la inspiración, el diafragma ir hacia abajo todas las superficies inferiores de los pulmones, y en la expiración el diafragma se relaja abajo, se procede, y gracias a la elasticidad de los pulmones, es por eso que tenemos estas dos partes importantes del mecanismo de la inspiración y expiración. Músculos abdominales también ayudan. Por aquí, bueno, los hombres tienden a tener una respiración abdominal. Ahora, cuando esta respiración, este mecanismo, esta mecánica de la respiración es forzada, hay en la taquipnea o la traquipnea, ¿verdad? O la respiración lentamente que no nota pasando.
Entonces, en este dibujito podemos explicarnos bien cómo este pulmón, que es como una bolsa, como un globito, se contrae y se expande, se contrae y se expande, y en ese interín de contraerse y expandirse, pues está haciendo que ese oxígeno vaya de los alvéolos hacia los capilares. Por eso es que la verdadera respiración aquí, en este nivel, se da a nivel de la membrana alvéolo capilar. Es la microrespiración. Ahí es donde se intercambian los gases respiratorios. ¿Qué pasa en un resfrío? ¿Qué pasa en las personas que están con una neumonía, una bronconeumonía? Todos estos alvéolos están colapsados por ese moco gigante espeso, que es un mecanismo de respuesta, ¿verdad? Por algo están esas células caliciformes ahí para generar esa mucosa que va a barrer todas las impurezas que ingresan mediante la respiración. Y esas impurezas también, ahí están pues bacterias, virus y todo ello, polvos inhalantes y todo eso, para eso es. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos ensayando debajo caporales, no vacían, creo, ese. Y cuando ellos a la casa que sonaron una vez, tan lejos, imagínense, si no tuviéramos esos pelitos en la nariz, no tuviéramos esa mucosa, ese polvo estaría hasta adentro. Y por ahí en ese polvo está la doctora, está una microorganismo, se entra hasta adentro, está pues. ¿Verdad? Entonces, músculos torácicos, diafragma, músculos torácicos y los músculos abdominales tienen mucho que ver en esta mecánica de la ventilación. Enfermedades que comprometen la parte muscular, ¿verdad? Hay pues enfermedades que comprometen la parte muscular. Y obviamente los músculos respiratorios pueden ser comprometidos. Y ahí están los problemas. Ahí están los problemas. ¿Por qué? Porque los que verdaderamente expiran la caja torácica, todos ellos están atrofiados. Entonces ahí vamos a tener problemas respecto a la mecánica de la ventilación. Entonces es bueno recordar que los músculos inspiratorios son estos y los músculos expiratorios bajan. Inspiratorios, intercostales externos, esternocleidomastoideos, externos, anteriores, escalenos. Y los expiratorios, dentro del abdomen y los intercostales. Cada uno tiene su función en la mecánica de ¿qué pasa en un paciente que consume mucho tabaco? Todo ese material que se genera por la inhalación de la nicotina y todo ello, se va a ir a depositar en los alvéolos. Y es una sustancia negra que parece alquitrán, es una sustancia negra que va a ir cubriendo todas las paredes e incluso va a ir taponando todos los bronquiolos, los puntos más delgaditos del sistema respiratorio. Entonces, todos estos músculos empiezan a trabajar de la manera más adecuada posible, esforzándose durante tiempo, pero llega un momento en que ya se cansan de hacer eso y la caja torácica ya no tiene esta forma frente a tanto trabajo. Entonces la caja torácica se vuelve un tonel, ya no es esta forma, se vuelve como un tonel y automáticamente la persona que sufre ese problema ya no es así más armonioso, entonces se para así. Entonces ya es como una chaquetera casi, ¿no? Como si estuviese levando tus hombros y haciendo una cosa. Y eso se da en aquellos pacientes que tienen ya enfisema pulmonar por tabaco. Y como estamos hablando que los músculos ya se han rendido y todo ello, entonces este mecanismo ya no da. ¿Y cómo tiene que introducir el oxígeno al organismo? No es a través de oxígeno externo. Esos pacientes terminan con una mascarilla, con su baloncito de oxígeno, o sea, total. Entonces, si están fumando un cigarrito, acuérdense de enfisema. Cuando entrando por ahí un cigarrito va a quedar, pues,
cuando una persona tiene que dejar el tabaco, no lo puedes quitar de golpe. Yo te digo serio. ¿Qué hacen? Parches de nicotina, chicles de nicotina. Hay parches de nicotina. Le das al organismo lo que quiere. Los atletas no puedes fumar y estás desesperado, quieres sacar tu cabeza con la ventanilla porque no vaya de fumadores en los aviones. ¿Dónde están chiclecitos de nicotina? Un organismo de nicotina, tranquilo. Pero vean qué tanto puede afectar acá. Mecanismos básicos de expansión y contracción pulmonar. Aparte de esa mecánica, también tiene que ver otro tipo de situaciones. La elasticidad pulmonar es importante. Un pulmón colapsado con flemas y todo ya no es elástico. Ya no es elástico. Los pulmones están suspendidos en el mediastino a través del líquido pulmonar. ¿Verdad? Los pulmones flotan en la cavidad torácica, rodeados por una capa delgada de líquido pleno. Los pulmones, gracias a este tipo de anatomía, es que se pueden expandir y se pueden contraer. Se pueden mover de un lado a otro lado. Ahí están las dos capas de la pleura. La pleura parietal visceral, que tiene un líquido muy pequeño, pero es un líquido que está. Pero a veces hay fuga de líquido a esta capita y se forma cualquier cantidad de agua, líquido, en esta capa pleural. Entonces, esa agua, ¿qué es lo que hace al pulmón? Lo contrae así y ahí está el desagre pleural. El famoso desagre pleural. Que no es otra cosa que un líquido, un exudado que está presente en esas dos capas de la pleura. La aspiración continua del exceso de líquido hacia los conductos linfáticos mantiene una ligera presión negativa. Y eso es importante. Entonces, dentro de nuestro pulmón, de nuestra caja torácica, hay una presión negativa. Nos quedamos con eso. Los pulmones están sujetos a la pared torácica como si estuvieran pegados, excepto el que están bien lubricados y pueden desviarse libremente cuando el tórax es más descontrolado. Por eso está ahí la pleura. Por eso hay líquido pleural. Pero ese líquido pleural es pequeñito, poca cantidad, suficiente para lubricar. Pero ya ustedes cuando estén en el hospital van a ver daños pleurales. A este nivel se forma, pero se llena una cantidad de líquido que ya no se ve estos senos costodiafragmáticos, ya no se ve en la radiografía. Ese pulmón está lleno de líquido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que drenar ese líquido. Y se llega a sacar 500, 1 litro, 2 litros, 3 litros de agua. Porque si no, los pulmones se van colapsando por la cantidad de líquido y el paciente puede tener una insuficiencia respiratoria severa y puede fallecer. Entonces hay que hacer unas funciones a nivel de las bases, porque ahí está formándose el líquido para ir aspirando, para ir drenando. Y luego colocar un sello pleural para que no se cambie esta presión negativa, porque si se vuelve positiva, los pulmones colapsan y se quedan como dos muñones. Y el paciente ya no puede respirar más. Entonces, como está entrando ahí, hay una presión negativa interna, como ese aire tiene que estar circulando por aquí y por allá, pues se va a manejar presiones entre los pulmones, presiones expiratorias. Primero tenemos una presión a nivel de las pleuras, tenemos una presión a nivel de los alveolos y tenemos una presión transpulmonar que dice que es un impulso de medio entre estas cosas. ¿Qué pasa cuando alguien es herido con una arma blanca a nivel de los pulmones? Sale, inmediatamente se cambia la presión negativa, se vuelve positiva, colapsa el pulmón y empieza a llenarse sangre.
presiones se van a modificar inmediatamente. Por eso es que inmediatamente pasé porque hay que hacer un modelo serio pleural y drenar todo ese sangre que se ha juntado en ese espacio y podemos salvar la vitalidad del paciente. A Dios gracias que tenemos dos pulmones, ¿no? La presión pleural es la presión del líquido que se encuentra entre la pleura parietal y visceral, y esta es siempre negativa. Al comienzo de la inspiración, menos 5 centímetros de agua, y en la expiración normal, menos 7,5 centímetros de agua. Esos son los valores normales. La presión alveolar, que son los bronquios, es la presión del aire en el interior de los saquitos de los alveolos. Y obviamente tiene que ser de 0. Ahí no tiene que haber presión. 0. En la inspiración, a menos 1 centímetro de agua, y durante la expiración, a más 1 centímetro de agua. Y la diferencia entre estos dos te da la presión transitoria. Entonces es muy importante que estas presiones se mantengan de forma fisiológica para que se dé la mecánica respiratoria, para que se mantenga la presión negativa. Porque cuando uno vuela en un avión, no sufre las consecuencias respiratorias de semejante actitud? Si estás hablando del óxido y despeje en el avión, subes a 4 pies, imagínate, puedes colapsar ese avión. Es que dentro de la cabina se maneja una presión compatible con la presión respiratoria. Por eso es que ninguna ventanilla del avión se abre, nada, todo se llama. Hay una ruptura o una ventanilla, si algo pasa, se cambia la presión y automáticamente es como alguien mete la mano y nos saca de la vida a una presión pero si nosotros queremos verificar todas estas cosas que estamos viendo acá, pues solicitamos los gases respiratorios. Los gases respiratorios de diferente... es un examen complementario que siempre se la pide, por ejemplo, en terapia intensiva, siempre se maneja lo que es los gases respiratorios. Gasometría arterial es importante, porque ahí vemos el oxígeno, el dióxido de carbono, que se pueden ver afectados si es que hay alguna alteración en
expansividad y adaptabilidad pulmonar torácica. Entonces, nosotros nos podemos adaptar a esta expansión normal que se puede ver. Si estamos en un ambiente un poco nocivo, si está haciendo frío, está haciendo calor, inspiramos más profundamente. Si estamos haciendo ejercicio y todo ello, empezamos a respirar mucho más, ¿verdad? Entonces eso es la expansividad y adaptabilidad de los pulmones. A todo eso le llamamos distensibilidad pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que los pulmones son complacientes, pueden distenderse más allá incluso de su capacidad. Entonces, el pulmón tiene un volumen de adaptabilidad. No se impulsa a que pueda reventar como un globo. ¿No? Para eso también está la torácica, que lo dice hasta aquí de gas, y la distensibilidad del tejido pulmonar le dice también hasta cierto punto te puedes distender. Por eso es que nosotros inspiramos normal ya, pero podemos tener una inspiración forzada, ¿verdad? Podemos inspirar más allá de lo que normalmente inspiramos. Y eso sucede cuando hacemos ejercicios, subimos veradas rápidamente, así en forma violenta, entonces empezamos a inspirar mucho más. Entonces, esa distensibilidad se adapta a la situación que el paciente esté presentando. Pero esa adaptabilidad es el fisiológico. Si tus pulmones están mal, con flemas, con todo, imagínense, no puede dar con eso. ¿Sí? Entonces, la distensibilidad pulmonar decimos que es el volumen que se expande en los pulmones por cada aumento unitario de presión transpulmonar. Estamos manejando presiones, las presiones nos dicen hasta aquí llegas. No puedes ir más allá, ¿verdad? Porque si no, los mismos alveolos colapsarían con tanto aire ahí dentro. Entonces, la distensibilidad pulmonar maneja la presión transpulmonar, que habíamos hablado en la otra diapositiva, que normalmente es de 200 ml de aire por cada centímetro de agua de presión transpulmonar. Eso es la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es 200 ml de aire. Ahora, ¿a qué les hace recuerdo esta palabrita? Surfactante. Evita el colapso. Ya. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros damos nuestro primer grito libertario? Dentro del vientre materno no respiramos jamás, nunca nos vamos a ahogar. Salvo que no queramos salir y nos agresemos de la placenta. Llega un momento en que se rompe la bolsa, sale el líquido amniótico y ahí ya tú tienes que salir y tienes que respirar. Porque si no, ahí empieza el sufrimiento fetal. Mientras no se rompa la bolsa, mientras no estés flotando en ese líquido, estás tranquilo, no estás sufriendo. Pero si hubo ruptura de bolsa, ese líquido sale. Entonces vos te encuentras solo con la placenta y tienes que empezar a respirar. Entonces, hay una sustancia que secretan unas células muy interesantes que tiene el tejido pulmonar. Ahí están los neuros. De tipo 2. Fabrican esa sustancia surfactante que va a disminuir la tensión superficial entre el aire, entre la parte externa y nuestras células pulmonares. Este surfactante nos ayuda a nosotros a poder respirar profundamente. Si no hubiera este surfactante, colapsaríamos así de nacimiento ya. Entonces es tan importante esta sustancia que reduce la tensión superficial y hace que nosotros podamos respirar. Ahora en la actualidad el neonatólogo, que es una subespecialidad de la pediatría, se encarga de recibir al neonato, por eso se llama neonatólogo. El neonato es el que sale. Recién nacido todavía no es neonato. Ese neonato sale, está en sus fosas nasales, en su boquita, todo, ahí pues todavía líquido.
hipnótico. Hay una sustancia viscosa. Y mientras eso esté en sus vías respiratorias, el neonato no va a poder respirar. ¿Y qué es lo que hacían antes? Agarraban de sus piecitos, ¡pam! Les daban, no, nosotros también usamos visconar así. Y por ahí en la mano del neonato hubiera así con raqueta. Ese dolor que te provocaba inmediatamente te hacía poder respirar, gritar, no pegarle el grito, pero ahora no se hace así, ¿cómo se hace? Lo único que se hace es tumbar al neonato ahí sobre la camilla y se agarran esas famosas peritas, unas peritas. Se mete a la nariz, se chupa de la boca. Y ahora tampoco hay unas peritas automatizadas, ¿no? Aspiradores. Y luego se empieza a respirar, pero ya no respirar una palmada. Eso no hagas con las enfermeras porque ya se están respirando. Bien, entonces no se olviden del surfactante que reduce la tensión superficial. Quedamos acá. Bueno, todavía no se ha definido cuándo va a ser el descanso pedagógico.